Atizapán de Zaragoza. Es asesinada la regidora María de los Ángeles Tamés y la Procuraduría del Estado de México genera un espectáculo mediático respecto al caso. La Fiscalía del Estado de México generó un móvil por el cual supuestamente fue asesinada la regidora. Este señalaba que al interior del municipio de Atizapán existía una red de corrupción que se dedicaba al lavado de dinero, espionaje, delincuencia organizada, entre otros delitos, señalando como principal sospechoso al entonces alcalde de Atizapán, quien junto a su ex secretario Daniel García son arraigados sin pruebas en su contra. Ya en el arraigo, gente del subprocurador le pide a Daniel García que declare en contra de su ex jefe. Al negarse Daniel García a hacer acusaciones falsas en contra de Antonio Domínguez, es amenazado con que las represalias van en su contra. Después de las amenazas hechas a Daniel García, detienen, arraigan y exhiben en medios de comunicación a sus familiares. Después de varios días arraigados es cuando la Procuraduría del Estado de México presenta la versión con la que acusarían a Daniel García y al expresidente municipal por homicidio. Antes de esta acusación no había ni una sola prueba, ni un solo señalamiento en contra de Daniel García por el asesinato de la regidora. Con la siguiente versión es con la cual la Procuraduría argumentó su traslado al reclusorio de Barrientos, en el cual ha permanecido por más de 17 años. Es cuando aparecen las personas llamadas por la Fiscalía como mecánico y bombero por los oficios que desempeñaban. Supuestamente Bombero estuvo en una reunión con unos amigos, donde estuvo platicando con Jaime. Jaime le invita a Bombero y a sus amigos una botella de Bacardí, a lo que Bombero le pregunta por qué tenía tanto dinero. Jaime le contesta que tenía mucho dinero porque Daniel García le había pagado por asesinar a la regidora. Esta conversación Bombero se la platica a Mecánico. Cuando los agentes de investigación por azares del destino dan con Mecánico, Mecánico les platica de la supuesta conversación que Bombero tuvo con Jaime. Aquí es donde viene una de las primeras grandes incongruencias del caso. Cuando Mecánico es llamado a declarar, él dice que recuerda muy bien que el día de la conversación que tuvo con Bombero fue el 14 de marzo, pero el mismo 14 de marzo es cuando los agentes ingresan su investigación. Eso quiere decir que así como los agentes predijeron que Mecánico sabía quién había asesinado a la regidora, también habrían adivinado la conversación que apenas se iba a llevar a cabo entre Mecánico y Bombero. Con esta supuesta conversación, Jaime Martínez se convertiría en el autor material que la Procuraduría estaba buscando. Aquí es donde viene otra de las grandes incongruencias del caso. Lo que no previó la Procuraduría es que Jaime Martínez se encontraba preso en un penal de Pachuca desde hace 3 años. Por lo tanto, no pudo haber estado en la fiesta en la que tuvo una conversación con Bombero, y mucho menos estar presente el día del asesinato de la regidora. Sumando a estas irregularidades, cuando Mecánico y Bombero acuden ante el Ministerio Público a ampliar su declaración, mencionan haber sido torturados por agentes de investigación y ninguno de los dos regresó a ratificar sus declaraciones. Para esos momentos se empezaba a venir abajo la versión de la Procuraduría del Estado de México. Aquí es cuando meses más tarde aparece Reyes Alpizar, que es señalado por la Procuraduría junto a Jaime Martínez como los actores materiales. Ya con poca credibilidad de la versión que estaba dando la Fiscalía, meses más tarde es detenido Reyes Alpizar, sin una orden de aprehensión y presentado después de 48 horas ante el Ministerio Público, con una declaración autoinculpatoria firmada por Reyes Alpizar. En esas 48 horas, Reyes Alpizar declara haber sido brutalmente torturado por agentes ministeriales, con la finalidad de que firmara dicha confesión. Y cada vez que Reyes se negaba era nuevamente torturado, hasta que los agentes ponen frente a Reyes el reloj de su esposa y la pañalera de su hija, con la que lo amenazan diciendo que ellas eran las siguientes si no firmaba. Reyes firmó sin siquiera saber de qué se le acusaba. Dicha confesión, obtenida bajo tortura, es lo que lo ha mantenido a él y a Daniel García por más de 17 años privados de su libertad en prisión preventiva sin sentencia. Las declaraciones señalan como actores intelectuales a Antonio Domínguez y a Daniel García, y como autores materiales a Jaime Martínez y a Reyes Alpizar. De entre estas 4 personas, de Jaime no se sabe absolutamente nada. De Antonio Domínguez, a 3 años de haber sido acusado, se le otorgó la libertad y fue absuelto.
En el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, ambos llevan más de 17 años en prisión preventiva, convirtiéndolos en las dos personas con mayor tiempo privados de su libertad en todo el continente americano sin haber recibido una sentencia. Este es un breve repaso de las contradicciones. La primera acusación se basa entre la conversación que tuvo Mecánico y Bombero, que a su vez Bombero escuchó de Jaime Martínez, pero Jaime se encontraba preso desde hacía 3 años en un penal de Pachuca. 2. Daniel García y Reyes Alpizar son detenidos sin una orden de aprehensión. 3. ¿Por qué Daniel García se encuentra privado de su libertad desde hace 17 años y Antonio Domínguez se encuentra en libertad y absuelto cuando ambos presentaron los mismos recursos legales y de amparo? Ambos fueron acusados por los mismos delitos, e incluso Daniel García fue señalado por la Procuraduría supuestamente de seguir órdenes de Antonio Domínguez. 4. ¿Por qué Reyes Alpizar se encuentra privado de su libertad desde hace más de 17 años por una confesión obtenida bajo tortura? Estas son las conclusiones del colectivo Pena sin Culpa. La fabricación de culpables es un espectáculo mediático del gobierno del Estado de México en contra de gobiernos de oposición, con la finalidad de generar credibilidad en la impartición de justicia. Incluso el llamado caso Atizapán fue incluido en el segundo informe del entonces gobernador Arturo Montiel. Durante su periodo solamente fueron investigados y perseguidos gobiernos municipales de oposición a su partido. Daniel y Reyes son presos políticos, ya que han comprobado su inocencia una y otra vez agotando todas las instancias legales, y después de 17 años siguen presos sin sentencia. Incluso la CID y la ONU lo han catalogado como un caso fuera de lo común.